trabajo forma parte de un trabajo mayor, de una investigación mayor inscrita en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas sobre lo que se llama la documentación histórica o documentación temprana, ¿verdad?, de las lenguas indígenas de Costa Rica. Es decir, esa documentación que es previa a, digamos, el trabajo profesional en lingüística, que para Costa Rica más o menos se sitúa en la década de 1970 con respecto a las lenguas indígenas. Entonces, todo lo anterior sería parte de esa documentación temprana, aunque establecer el límite es un poquito complejo, porque, por ejemplo, trabajos como el de María Eugenia Boccioli, ¿dónde quedan, verdad? Están como a medio camino entre esa documentación temprana y esa documentación profesional. Pero además de todo ese trabajo de sistematización y de estudio de esa documentación temprana, sobre que es el trabajo más grueso, es en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hay otra faceta que en realidad está como descuidada, que fue surgiendo, fue tomando relevancia a lo largo del trabajo, que es lo que llamo aquí el registro incidental. Es decir, todo este registro que no es a propósito de registrar la lengua, de documentar la lengua, pero que la documenta al fin y al cabo también. Esto es parte de la documentación temprana, de esos trabajos que quienes trabajamos en lenguas indígenas de Costa Rica conocemos bien, el de William Gap, el de finales del siglo XIX, como les decía, o el de Monseñor Til, el de Pittier. Todos estos tienen como finalidad registrar el léxico. Me voy a ocupar exclusivamente del léxico el día de hoy. Tienen como finalidad registrar el léxico de una forma sistemática. Es decir, no son representantes de esto que llamo registro incidental. Lo mismo que el mismo vocabulario más antiguo que tenemos de lenguas de Costa Rica de finales del siglo XVIII, también eso no es registro incidental porque tenía como propósito registrar el léxico de las lenguas. Eh, ¿Dónde empezamos a encontrar el registro incidental? Pues precisamente en las crónicas coloniales, ¿verdad? Y es donde sabemos muy bien que para toda América, de hecho, en los inicios de la colonia, el registro incidental era lo que ocurría, ¿verdad? Después para ciertos lugares y ciertas lenguas hubo todo un registro, digamos, misionero, colonial muy, muy fuerte, ¿verdad?, de gramáticas, de vocabularios, pero en una primera época era un registro incidental. Y para el caso de Costa Rica, pues hay dos lenguas en particular para las que solamente tenemos registro incidental, para el chorotega y para el huetar. Este es el registro más antiguo que habría de una lengua que ahora consideramos costarricense. Obviamente esto es un anacronismo, ¿verdad?, de Gonzalo Fernández de Oviedo, en el que se registra, por ejemplo, la palabra Nambúe, ¿verdad?, que dice entonces, la divisa son tigres, que estos chorotegas llaman Nambúe. Entonces esa sería una de las primeras palabras chorotegas registradas, ¿verdad?, y para una lengua que tiene un registro tan escaso, ¿verdad?, pues esa es una joya en realidad. Pero claro, en estos casos, en el caso de chorotega, tenemos la lengua más cercana para verificar, digamos, que ese registro incidental realmente corresponde probablemente al chorotega. Entonces tenemos Numbú o Ñumbú, por ejemplo, para tigre. O bueno, aquella, ¿verdad? Pero vean, ya empezamos a ver características de este registro incidental. Por ejemplo, ella está hablando de una fiesta en la que llega el cacique Don Alonso de aquella provincia por otro nombre llamado Nambi, que en aquella su lengua chorotega quiere decir perro. Entonces vean que ni siquiera está queriendo recoger la palabra para perro, simplemente está definiendo cuál es el nombre, ¿verdad?, qué significa supuestamente ese nombre propio, ¿verdad? Y sí parece ser una palabra chorotega tal cual. En el caso del huetar, pues todavía el registro es más pobre, si se quiere. Quesada Pacheco registra 5 palabras que él cree que pueden ser huetares, y esto es lo que queda de la época colonial, ¿verdad? Piriteca, Taque, Ibush, Uri, Poro, Poro. Pero aquí incluso por eso yo pongo accidental, porque algunas de estas palabras parecen de registro accidental, ni siquiera incidental. ¿Por qué? Porque algunas de ellas vienen de un litigio muy, muy largo sobre una encomienda que se le otorga a un cacique, y después hay toda una pelea, ¿verdad? Pues si él tiene los derechos, si no los tiene, sobre tales poblaciones. Y esas poblaciones, algunas de ellas, por ejemplo, son el pueblo de Ibush Ibush, ¿verdad? Y parece ser el nombre propio del pueblo, pero luego de páginas y páginas de leer uno el litigio, se da cuenta, ¿verdad?, de que en uno de los testimonios, uno de los testigos dice, y en su ley, ¿verdad?, Ibush es pueblo apartado de Cuquerrique y que viven desviados los unos de los otros, y que su lengua llaman a los hijos de cacique Taque Taque y a los principales llaman Ibush.
Entonces, aquí es donde pareciera ser que esas palabras no eran nombres propios, sino los nombres con los que se designaban ciertas personas principales de esos pueblos. Pero es un indicio muy, muy pobre y por eso casi que les digo que accidental el registro, ¿verdad? En el caso de, ¿cómo estorba esto aquí, verdad? Bueno, creo que menos aquí. En el caso de el siglo XVIII, que es en lo que ya empezamos a tener mayor cantidad de registros, este es de el Cabécaro Bribri, ¿verdad? De un que es muy tardío, en donde ya empiezan a aparecer estas palabras y es lo que a mí me interesa sobre todo de este registro incidental. Tienen abominables costumbres y varias supersticiones y se reducen a tres los supersticiosos que hay entre ellos. A los primeros llaman capar, que son los que ya hablan con el demonio y le consultan las cosas que suceden. Ya vamos a volver a esto, ¿verdad?, con más detalle, pero vean que este es el típico registro incidental donde entonces aparece la palabra en bribri y aparece una definición, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? En este caso aparecen cuatro palabras en este texto de Orgullo que son valiosísimas, en realidad, porque son el primer registro de la organización social Bribri, ¿verdad? Con los nombres propios. Bueno, entonces, primero, esto es la forma en que he ido organizando este registro incidental, siempre en contraposición con la documentación léxica per se, sobre todo la documentación temprana, ¿verdad? Una caracterización general, cuál es el objetivo que encontramos en ambos registros, el alcance, la presentación de los datos, la metodología y las estrategias para dar cuenta del significado. En primer lugar, una especie de caracterización, de definición que vamos a entender por esto. La documentación léxica es una recopilación de vocablos de una lengua. En esta documentación temprana, sobre todo con sus respectivos supuestos equivalentes en español, inglés y alemán, que son las lenguas de los documentadores que hicieron este trabajo, ¿verdad? Algunos casos aparecen definiciones enciclopédicas, pero lo que la caracteriza sobre todo es el interés de documentar el idioma en sí mismo, ¿verdad? Mientras que el registro léxico incidental es una consignación de una palabra dentro de una crónica, un relato de viaje, un recuento del entorno o la cultura, o un informe o un texto de cualquier tipo que no trata sobre la lengua. En realidad casi siempre trata sobre, es una descripción sobre los, por ejemplo, sobre los pájaros, ¿verdad? O sobre la cultura, sobre la geografía, ¿verdad? Y ahí es donde se aparecen las palabras, el registro de las palabras. Es incidental o tangencial, ¿verdad? No principal, y el idioma no interesa como material de investigación o de documentación en sí mismo, sino algunas veces como evidencia de un concepto propio de la cultura que cuenta con una palabra en la respectiva lengua. Aunque es bastante difícil a veces determinar qué es lo que motiva el registro incidental, como veremos en algunos ejemplos. El objetivo. Pues claro, el objetivo de la documentación léxica es recabar datos léxicos por el interés de documentar la lengua misma, ¿verdad? Incluso desde este primer documento que les decía del siglo XVIII, puede ser por inquietudes en ese momento filológico-lingüístico-antropológicas, ¿verdad? O parte de este afán de estos naturalistas del siglo XIX de registrar el mundo, ¿verdad? De documentar el mundo, de conocerlo. O algunas veces pareciera que hay una inclinación coleccionista, ¿verdad? Simplemente coleccionamos artefactos arqueológicos y coleccionamos palabras también y coleccionamos especies biológicas, etc. En el registro léxico incidental, ¿verdad?, se consigna ese concepto palabra propio de una cultura. A veces pareciera ser que el interés es la fuerte especificidad cultural y la dificultad de encontrar un equivalente interlingüístico simple. Otras veces, por alguna razón, ¿verdad?, el vocablo llama la atención, ¿verdad? El vocablo que designa un animal, una planta o un objeto, ¿verdad? Pero normalmente esa denominación lingüística es de carácter anecdótico. Aquí tenemos ejemplos de los dos tipos. Este es el registro documental como tal, ¿verdad? El no incidental, más bien el intencional, que, bueno, son los primeros registros y ustedes ven que es esta típica práctica, ¿no?, de la equivalencia interlingüística, ¿verdad? Entonces, bueno, así se dice en inglés, así se dice en bribri, así se dice en español, así se dice en boruca y en terra, ¿verdad? Con algunas anotaciones interesantes en algunos casos. Esta documentación temprana tiene un montón de sorpresas, pero hay que en realidad empezar a verla con lupa, ¿verdad?, para encontrarse esas sorpresas más allá del supuesto equivalente entre un idioma y otro, ¿verdad? Pero el registro incidental, como les decía,
es muy común que aparezcan más bien estas definiciones, diríamos, más enciclopédicas, más profundas. Entonces, vean en segunda definición, a los segundos supersticiosos llaman jaguares, y estos son los que tienen la piedra de adivinar, y los que consultan a los demás indios cuando salen a algún viaje, y les preguntan si les picará culebra, si vendrá el enemigo, y también les preguntan en sus enfermedades si sanarán de ellas, y los llaman para su curación, y cuantas medicinas aplica a los enfermos los referidos jaguares, la más son con supersticiones de soplarlas y otros ademanes. Y ahí sigue. Y es muy interesante, ¿verdad? Cuando uno estudia, por ejemplo, la lengua bribri y la cultura bribri, porque aquí tenemos un registro, el registro más antiguo de lo que sabemos que llevan a cabo los especialistas en medicina bribri, los aguapa. Precisamente la piedra con la que consultan, precisamente que no se les consultaba solamente sobre cuestiones de medicina o salud, sino también sobre si iban a salir a cazar, si había peligros, qué tenían que hacer en los viajes. Es decir, aquí hay un registro, y de estas palabras, la primera vez que registramos la palabra, bueno, que en bribri moderno es agua, ¿verdad? O jaguá, igual en bribri, pero aquí está registrada como jaguá. Eh, Otro ejemplo de finales del siglo XIX, el sueco Ovalius, ¿verdad? Que es uno de los registros más interesantes. Vean ahí al principio, ya que Antonio me había contado que la manera habitual de pescar era de coger los peces con un sure o flecha de pescar, estaba yo curioso, y empieza luego. La frágil flecha larga de 1.5, 2.5 metros de largo, una flecha para pescar como esta se compone de un caño de juquillo rodeado de la extremidad inferior de fibras, tal y tal. Esta información enciclopédica riquísima sobre la cultura de la época normalmente no viene en los registros de documentación temprana, ¿verdad? Más bien nos la vamos a encontrar aquí, y ahí es gran parte del valor que tiene esto. Bien. Segundo punto de comparación, el alcance. La documentación léxica per se, por lo menos en el caso temprano, normalmente lo que vamos a encontrar son listados léxicos de extensión variable. Ya la profesional sí podríamos decir que son diccionarios bilingües, ¿verdad? Con todas las de ley. En cambio, en el registro léxico incidental tenemos palabras sueltas, ¿verdad? Palabras aisladas. Aquí lo que reina es la aleatoriedad y la sistematicidad en la selección del registro léxico. Entonces, a veces de un ámbito temático o campo léxico se anotan más vocablos que de otros, y no es fácil determinar por qué, porque vienen más palabras de plantas que de animales, o más de objetos que de plantas, o de una lengua se anotan más vocablos que de otras. Algunos de estos documentalistas iban, ¿verdad?, de pueblo en pueblo, por ejemplo, Zapper, y del Cabecar anota unas 3, y del Bribri, del Maleco anota como 15. Bueno, ¿por qué de unas más? ¿Por qué de otras menos? ¿Verdad? Incluso uno, ¿verdad?, se pregunta, ¿qué motivó la consignación de un vocablo y no de otro? ¿Le llamó la atención? ¿Era más fácil de escribir? ¿Verdad? Pero claro, nunca dicen por qué registran una palabra. Aquí es lo que les decía de Zapper, el ejemplo del alemán Zapper, que estuvo en Talamanca, Chirripó y Guatuso en 1899. Con los bananos y el maíz usan como alimentos también las yucas. Y vean que es interesante aquí, ¿verdad? Porque incluso nos revela cuáles son alimentos que ni siquiera ya en esta época se considera, por decirlo así, exóticos. El banano y el maíz, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad?, integrados a la cultura, digamos, universal. Pero aquí ya sí, también la yuca, Ari en Bribri, y da el nombre científico de la época. Y los frutos de la palmera Pejivalle, y aquí eso es interesante, ¿verdad? Porque van a empezar a aparecer también términos en español, Dica en Chirripó, Dico en Bribri, así escrito, Bribri, con nombre científico, y pimientos rojos o chile, Dipa en Bribri, como condimento. Y ahí sigue la historia. La presentación de los datos. En la documentación léxica encontramos una presentación alfabética, ya sea de la lengua documentada o la lengua usada para documentar. Se dan los dos casos. Encontramos en el caso de Costa Rica, y eso es muy lindo, también organización temática. En cambio, el registro incidental, como les decía, es totalmente asistemática, y lo que vamos a encontrar para cómo se consigna el dato lingüístico es la inserción de la palabra en el texto, que está en otro idioma, en español, inglés, alemán, sueco, francés. Esos son normalmente con los que contamos registros. De esa palabra en el idioma indígena viene entre paréntesis, en negrita, en cursiva, entre comas, ¿verdad? Viene un montón de formas señaladas, ¿verdad? También de una forma sistemática. Y algo muy bonito, eso sí, que muchas veces cuando el idioma del texto no es el español, no se diferencia la palabra de la lengua indígena de otros vocablos en español local. Y eso, digamos, nosotros ya contamos con traducciones, por ejemplo, de William Gab,
de muchos de estos textos de Zapper, ya los contamos con traducciones en español, ¿verdad? Yo me di a la tarea de irme a los textos originales a ver si me encontraba una sorpresa. Sí, me encuentro sorpresas como que, por ejemplo, la palabra en lengua indígena la anotó Zapper de una manera en alemán y la traducción en español viene de otra manera. Le quitaron, entonces no podemos confiar en las traducciones, ¿verdad? Y además de eso, que en la traducción en español nos perdemos que las mismas palabras en español son, digamos, palabras de documentación incidental en el texto en alemán, el texto en sueco, ¿verdad? En texto en francés. Ahora vamos a ver un ejemplo lindísimo. Pero lo que les decía, este es un ejemplo más bien del léxico, perdón, de documentación temprana, para que vean que no es solamente alfabético. En este caso, Pitié y Gallini, que sobre todo hace una organización temática en el vocabulario Terra, que es muy, muy interesante. E incluso tenemos organización temática, más bien con dibujos, digamos, que es un texto lindísimo de Tristán. Esto es lo que les decía. Por ejemplo, esto es del conde de Perigny, que hace un viaje por Centroamérica a inicios del siglo XX. Y entonces, si uno se va a consultar el original, se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, bueno, voy a irme al texto en español, ustedes lo comparan ahí en francés, pero entonces los hombres se visten simplemente con pantalón y camisa, las mujeres muy coquetas se adornan el cabello con flores y cintas de colores y se adornan el cuello con collares de conchas o cuentas de vidrio, llevan huipil. Si nos vamos al original en francés, vean que dice precisamente el popel de huipil, y entonces alguien que está leyendo eso en francés podría pensar que es una lengua en boruca, ¿verdad? Precisamente. Una camisola de algodón muy abierta, cosida en los lados con mangas cortas y anchas, decorada con elegantes diseños de colores, y la manta. En el original en francés, es una palabra en francés, digo en español, pero está inserta ahí y podría confundirse con una palabra en boruca también. Una tela tosca y tal y tal. Y esta es al puro final que ya da empieza a dar las palabras en boruca, ¿verdad? El kush y bi, así escrito. Tienen información riquísima, por ejemplo, aquí habla del tocolote, ¿verdad? Cuando dice entonces, estos cinturones con algodón blanco ligeramente amarillo de una especie común en estas regiones, el tocolote, ¿verdad? Que es una palabra que aparece en el diccionario histórico del español de Costa Rica, ¿verdad? Con el sentido de color pardo rojizo, y que según Miguel Ángel se conserva en Boruca, o se conserva hasta época reciente, más bien con la forma de tecolote. Pero resulta ser que el conde de Perigny sí la recogió en la forma que se documenta en la época colonial todavía en Boruca. Entonces, por eso les digo que es una información más allá, digamos, de las lenguas indígenas, hay una información riquísima aquí que tal vez estás todavía sin explorar. En cuanto a la metodología, bueno, en la documentación léxica temprana lo que tenemos es traducción, esa supuesta búsqueda de presuntos equivalentes interlingüísticos a partir de listados en español o otra lengua, ¿verdad? Y bueno, técnicas de licitación, ahora sí, luego en la documentación profesional, claro que va a sacarse ese registro léxico también del discurso natural, pero en esta primera época seguramente la gran mayoría es de licitación, mientras que en el registro léxico occidental ahí sí rara vez se declara, por no decir que nunca se declara, y no se puede inferir cuál es la metodología que usaron, si es que podemos hablar de metodología para registrar el léxico aquí, ¿verdad? Este es uno de los textos de documentación temprana más antiguos también, el de Scherzer, del Cabecar, publicado en 1856. Y aquí se ve claramente, ¿verdad?, en esta documentación temprana, que sí se declara la metodología. Entonces se dice que se recogió con Tommaso Tórala, y es más bien este es bastante peculiar porque se dice cómo se procedió, que le dieron la lista a Tórala y él la dijo, y entonces después corroboraron que estuviera bien traducida y tal, y además se dice cuál es el vocabulario, de dónde lo tomaron y todo. No necesariamente siempre tan explícita la metodología en la documentación temprana, este es un buen caso de la que sí. Pero en la documentación, en el registro incidental no tenemos eso. Y ya llegamos a este otro punto que es de lo más interesante, como llamo aquí las estrategias para dar cuenta del significado, ¿verdad? Como decíamos, en la documentación léxica per se, lo que hacemos es registrar equivalentes interlingüísticos en español, en inglés o en alemán, en esas tres lenguas particularmente esas en las que existe, ¿verdad? Y en algunos casos hay alguna definición enciclopédica, pero pocas.
Mientras que en el registro léxico incidental, las estrategias de definición, por llamarles así, coinciden en gran medida con lo que Buesa y Anguita llaman procedimientos de transmisión de los valores semánticos de los indoamericanismos. Y que también Ramírez Rengo encuentra esas estrategias en textos tardocoloniales, ¿verdad? De 1800, de Ecuador y de Guatemala, ¿verdad? Y nosotros vamos a encontrarnos esas estrategias también. Bueno, esto es aquí por aquello. Son las estrategias de las que hablan Buesa y Anguita. Prefiero más bien aludir a ellas con los ejemplos. Encontramos traducción como tal, estos de los textos de Til. Muy contentos quedaron los indios al verme, porque ya debía ser el regreso a Upala, y entre paréntesis, casa, ¿verdad? Dice qué significa esa palabra. Con Til es dificilísimo saber por qué registra una palabra en maleco y no otra, ¿verdad? Es rarísimo. A veces es muy anecdótico en realidad. De esta estrategia no hablan Buesa y Anguita, pero a mí me parece que es muy interesante, porque yo sí me la encuentro en mis datos, la ejemplificación. Este es el texto de Krautwig. Cada cual no puede matar un animal. Si alguno que es malo lo mata, entonces el animal, su carne va hinchándose. Y malo es aquel en que hay un espíritu malo, que es ña. Entonces, hasta aquí viene, digamos, la definición e incluso luego, ¿verdad?, la traducción, impuro. Pero luego viene toda la ejemplificación, que es lo más rico en realidad de este registro. Ña es la mujer embarazada hasta que el agua la purifique. En el parto, la mujer es ña. Si uno de los consortes muere, el sobreviviente es ña, ¿verdad? Entonces es definición por ejemplificación de cuándo se padece esa condición. O la coordinación de un término indígena con otro en español. Esta es una que sí nos encontramos en la documentación de las crónicas también de Indias. Aquí pongo el original en sueco, ahora si quieren más bien usted lo lee. Pero vean que lo que les decía, que es importante irse a los originales. Pero bueno, aquí está traducido, digamos, de una forma adecuada, si da cuenta de lo que hizo Bobalius en el original. Ya con Antonio me había contado que la manera habitual de pescar era de coger los peces con un suré o flecha de pescar. Entonces la definición más bien se da por una coordinación, ¿verdad? Entonces, una coordinación interlingüística, eso es muy interesante. Tanto en sueco y aquí al traducirlo en español se respeta la misma estrategia. Y, ¿verdad? Claro, son más complejas que eso que dicen Buesa y Anguita. Por ejemplo, nos encontramos definición más traducción. El mayordomo de las fiestas, esto es lo que ellos llaman una definición, ¿verdad? Cuando se dice tal y tal, se llama así en la lengua, ¿verdad? El mayordomo de la fiesta se llama, bueno, aquí escrito, digamos, bicácara. Y después da traducción, maestresala, inmediatamente. El que hace las veces de sacristán contestando al canto con una campanilla, esta chica con piedritas se llama Sini. Aquí más bien entonces definición, nada más, según esto. Pero nos encontramos algo tan complejo como definición más explicación más descripción más explicación. Cargan el cadáver para llamarlo al Aipug, ¿verdad? El Apug, ¿verdad? La tumba, diríamos, que es el sepulcro que pertenece a la familia del muerto. Entonces, esto es una definición según esta tipología de Enguita, para cuya inteligencia se debe saber si de aquí ya viene una explicación, que cada familia tiene un sepulcro mausoleo donde se conservan los huesos. Esto lo fabrican de madera y aquí ya viene la descripción. Esto lo fabrican de maderos gruesos y fuertes, como de 6 varas de largo, los que clavan poniendo una punta en el suelo y otra punta descansando sobre una viga de un estado de alto sostenida de 2 horcones. Estos sepulcros, y nuevamente explicación, por lo común están fabricados sobre las lomas o cerritos que distan de sus habitaciones como media legua. Sí. Y o vean qué interesante de Zapper. Entonces, donde lo que les decía es una nueva estrategia, por decirlo así, porque primero se define el término en español local y luego se da la traducción, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí del hierro, tal y tal, y después entonces, que guacales nuevos, ¿verdad? Y tiene que definir qué es un guacal, ¿verdad? Para después decir, estos guacales se llaman así en maleco, ¿verdad? Entonces, guacales nuevos, vasijas para beber, los guacales, entonces es como una cadena de definiciones de una lengua y después de la otra lengua. O la que les decía del conde de Perigny, ¿verdad? Este es muy interesante. Y la manta, una tela tosca de cortó que llega hasta los tobillos, se enrolla 2 veces alrededor de la cadera y se sujeta en un cinturón suave y estrecho atado a la cintura. Entonces, pone la palabra en español, define
enciclopédicamente, digamos, qué es esa manta que usan los borucas de la época, y al final dice cómo se llama en boruca, ¿verdad? Y ya con esto termino. ¿Qué es, digamos, cómo presentar estos datos o qué hacer con estos datos? Voy a poner solo dos ejemplos. El capar del Bribri-Cabécar, que se registra en este texto que les decía de Fray Manuel de Orcullo en el siglo XVIII, que sería entonces, según su definición, el tipo de supersticiosos, ¿verdad?, que hablan con el demonio y le consultan las cosas que temen sucedan. De estos hay pocos y son muy respetados. Esta palabra capaz se registra muy poco posteriormente. El registro más antiguo que por lo menos yo he encontrado es de 1873, ¿verdad? En Cachí, de los hablantes cabécares, de los últimos hablantes cabécares que quedaban en Cachí, y lo define, ¿verdad? Capá, encantador o brujo, ¿verdad? Y luego es hasta el 1977 que lo registra Bótzoli en una narración, y ella lo define como nombre bribri de los Sekur, este personaje principal, ¿verdad?, el líder de la religión. Pero vean que para Bótzoli es el término bribri y el término Sekur sería el término cabécar. Sin embargo, la documentación temprana no nos hace ver eso, porque esto es de la lengua de Cachí, es decir, del cabécar, y también aparece capá. Entonces vean que la documentación temprana en realidad nos sirve para verificar incluso hipótesis que se han planteado sobre de qué lengua es qué palabra, ¿verdad? Y esto ya es la documentación profesional, donde obviamente ya hacen una definición muchísimo más rica y también en principio sin sesgos ideológicos, ¿verdad?, como nos encontramos en otros momentos. O esta otra, de Evo Valius, el Vivarova, perdón, que lo registra para el Bribri, que da esta definición enciclopédica riquísima, pieza de pinta entre los salamancas, cómo está tejida, cuánto mide, con detalle de qué color es, cómo se pone, ¿verdad?, con todo el detalle, cómo se enrolla entre las piernas, luego cuántas veces hay que enrollarla y qué es lo que queda al final, ¿verdad? Esta palabra nos la encontramos en la documentación temprana ya en Gap, en 1835, que la traduce precisamente como, bueno, Rich Crows, ¿verdad? Es, digamos, el taparrabos, aunque la traducción en español de este texto ya esa palabra, que era la que se utilizaba antiguamente aquí, en realidad pampanilla, y ya la documentación profesional ya la define como taparrabo. Pero vean que incluso la documentación temprana y la documentación profesional, la de Margerie, simplemente dice kipádabo, taparrabo, y ya, ¿verdad? Y nos perdemos de toda esta información de cómo eran las pampanillas a finales del siglo XIX, ¿verdad? Que esa es una información que es muy rica en muchos sentidos, no solamente por intereses, digamos, de investigación, sino también para la misma comunidad, que normalmente les interesa saber muchísimo con precisión cómo eran sus objetos culturales.